Bien, leamos entonces la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo número 37 en adelante. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este pasaje del Evangelio de Lucas nos habla sobre una ocasión cuando el Señor estaba dirigiéndose a los fariseos, a los escribas, a las personas que tenían ciertas funciones religiosas en Israel, y a los cuales a lo largo de este capítulo el Señor tacha repetidas veces de ser hipócritas. Con todo y eso, se nos dice que había allí un fariseo, no sabemos el nombre de él, pero por alguna razón invitó al Señor Jesús para que fuera a comer a su casa. Como casi siempre sucedía, el Señor aceptaba las invitaciones que le hacían, y él fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa para comer. Pero luego dice que el fariseo quedó muy extrañado que Jesús estuviera comiendo sin haberse lavado antes. La extrañeza del fariseo no tenía, hermanos, nada que ver con el tema de higiene como ahora nosotros lo entendemos, sino que él lo veía desde el punto de vista de los ritos de la ley de Moisés. En la ley de Moisés, muchos siglos antes, Moisés había establecido que los sacerdotes, para poder ministrar dentro, en primer lugar, del tabernáculo y posteriormente fue en el templo, ellos tenían que lavarse, y se lavaban todo el cuerpo. Por eso es que había en la entrada, tanto del tabernáculo como del templo, un depósito grande de agua hecho de bronce, que era tan grande que el mismo Moisés le había dado el nombre de el mar. ¿Por qué los judíos le llamaban mar a cualquier reunión de aguas abundantes que hubieran? Por eso es que en el Nuevo Testamento usted puede encontrar que al lago de Galilea ellos le llamaban mar de Galilea, y realmente no es un mar, es un lago. Pero como ellos veían que era mucha agua, entonces le llamaban mar. Por esa misma razón le llamaban mar a este gran depósito de bronce, que lo llenaban de agua y tenía mucha agua, porque todo sacerdote que iba a servir dentro del templo o del tabernáculo tenía que llegar hasta ahí, y por eso estaba a la entrada.
Se quitaba la ropa, se lavaba, es decir, se bañaba, y después de haberse bañado ya comenzaba a colocarse las vestiduras sacerdotales, que iban desde la ropa interior hasta los atuendos más externos, como el turbante que utilizaban en la cabeza, la diadema que colocaban sobre el turbante, que era de plata y tenía inscrito santidad al Señor. Y luego ya vestidos podían entrar y ministrar. Esto era una ordenanza que Dios había dado para los sacerdotes que servían en el templo. Pero los fariseos, ellos tenían un ideal. Por eso yo le he dicho otras veces, hermano, de que las cosas cuando comienzan no necesariamente son malas. Comienzan con muy buenas intenciones. El problema es que en la medida que va pasando el tiempo, esas cosas que comenzaron de manera positiva se van deteriorando hasta que llegan, como en el caso de los fariseos, a una expresión de hipocresía, como lo vamos a ver. Pero el ideal con el cual habían nacido los fariseos eran las mismas palabras de Moisés, porque a través de Moisés el Señor le había dicho a Israel que Él los recibía como pueblo, pero además les decía que Él iba a hacer de ellos un reino de sacerdotes. Pero mire la dimensión de lo que Moisés estaba diciendo: que todo el pueblo de Israel iban a ser un reino de sacerdotes. Entonces esas palabras los fariseos las entendieron literalmente, y ellos, su ideal era que todo israelita pudiera, hermanos, ser un sacerdote. O sea, no podían convertirse en sacerdotes que fueran a ministrar al templo, porque eso estaba reservado solamente para la tribu de Leví. Pero los fariseos decían: bueno, no todos pueden servir dentro del templo, pero todos pueden llevar la vida de pureza y de consagración que deben llevar los sacerdotes. Entonces, como ya le expliqué que la ley de Moisés establecía que los sacerdotes tenían que lavarse antes de comenzar a servir y realizar cualquier actividad religiosa en el templo, tenían que lavarse primero. Entonces los fariseos enseñaron a todo el pueblo, a toda la gente, que para que ellos pudieran también ser sacerdotes, antes de cualquier actividad que tuviera que ver en la relación con Dios, ya sea la oración, ya sea leer la palabra, ya sea alabar al Señor, todos tenían que lavarse antes. Pero claro, ellos no podían pedir, hermanos, de que las personas se bañaran todas las veces que iban a orar, a cantar o a leer la palabra. Tendrían que haber puesto mucha agua en las sinagogas, por ejemplo. Entonces hicieron las cosas más prácticas y le enseñaban al pueblo de que, ya que no podían lavarse o bañarse totalmente como sí lo hacían los sacerdotes, que ellos lo hicieran de una manera simbólica y que se lavaran, no todo el cuerpo, pero que sí lo hicieran de una manera simbólica. Y ellos establecieron que esa manera simbólica de lavarse iba a ser lavándose las manos. En realidad no eran solo las manos las que se lavaban, sino que eran las manos, el antebrazo, y llegaban hasta los codos. Entonces, la razón por la cual ellos se lavaban antes de comer no era tanto porque iban a comer. Se lavaban
porque antes de comer ellos oraban. Y ya le dije que como los sacerdotes se lavaban antes de cualquier cosa religiosa, entonces ellos decían, bueno, si van a orar antes de comer, entonces deben lavarse antes de orar, es decir, antes de comer. Y así es como la gente practicaba esto. Y esto era lo que los fariseos estaban, hermanos, pendientes de que la gente lo cumpliera. Usted sabe que la gente, hermanos, en primer lugar, pues no es tan dedicada a Dios, y en segundo lugar tampoco son tan cuidadosos. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque la gente sabía que tenían que lavarse, como los fariseos lo enseñaban, la gente no lo hacía. A veces por comodidad, a veces porque tenían hambre, a veces porque no les importaba, porque no eran tan entregados. Entonces los fariseos, por eso es que andaban por los pueblos, por las aldeas, por los campos, observando y cuidando que la gente cumpliera con lo que se les había dicho. Es decir, eran algo así como una especie de policías religiosos que estaban, hermanos, vigilando para que todos cumplieran con las enseñanzas que ellos habían dado. Por eso es que en los evangelios usted puede encontrar cómo hay muchos encuentros de Jesús con los fariseos. ¿Y qué señalaban los fariseos en Jesús? Que no guardaba el sábado, que sanaba en día de reposo. Aquí lo están señalando de que no se ha lavado antes de sentarse a la mesa para comer. Entonces los choques se daban porque ellos eran, como le digo, como detectives, ¿verdad? Religiosos que andaban pendientes de que cada uno cumpliera. Ahora, hermanos, este ideal que ellos tenían y con el cual nacieron los fariseos, realmente es una idea bonita, ¿verdad? Porque si uno dice, bueno, que no solo se santifiquen los sacerdotes, que nos santifiquemos todos. Y que sacerdotes no solo sean los de la tribu de Leví o los que sirven en el templo, que todos lo seamos, así como Moisés lo dijo, que haría de Israel un reino de sacerdotes. La idea es maravillosa, ¿verdad? Porque entonces todos iban a ser santos, todos iban a ser consagrados, todos iban a servir al Señor. Pero esa idea, que como le digo, comenzó bien, con el tiempo se fue deteriorando y deteriorando hasta llegarse a convertir en un hábito hueco que la gente seguía haciendo, pero perdiendo de vista la enseñanza fundamental. Y eso es lo que va a ocurrir otra vez hoy que Jesús ha ido a comer en la casa del fariseo. Todo comienza con que el fariseo se extraña de que Jesús se sentó a la mesa y comenzó a comer y no se había lavado. Él no dijo nada, pero como Jesús sabía leer las miradas de las personas, entonces es el Señor el que toma la iniciativa y le dijo en el versículo 39: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahí está el choque, porque el Señor les está diciendo, o sea, él vio la mirada del fariseo, que estaba extrañado, sorprendido de que Jesús no se hubiera lavado. Entonces el Señor le dice, bueno, ustedes los fariseos siempre están preocupados por lavar lo de afuera del vaso y del plato, pero no se preocupan por lo de adentro. Yo creo, hermanos, que cuando usted va, por ejemplo, a un comedor y pide comida,
usted quisiera que el plato esté limpio, bueno, que esté totalmente limpio, eso quiere uno, ¿verdad? Tanto de afuera como por de adentro. Pero sería más tolerable que quizás, hermano, tuviera una manchita en la parte de afuera, pero no de adentro, porque ahí es donde se pone la comida. O igual un vaso. Pudiera ser, hermano, de que usted no tiene problemas de que las personas que trabajan en este comedor agarren con la mano el vaso con la bebida que usted ha pedido y se la ponga en la mesa. Y con esa mano, estos trabajadores han recibido dinero, han estado trabajando, etcétera. Pero usted dice, bueno, está tocando la parte de afuera del vaso, pero adentro está limpio, que es donde está la bebida que usted va a ingerir. Claro, repito, ¿verdad? Uno quisiera que estuviera tanto limpio de afuera como de adentro. Pero si hubiera que escoger, uno diría, bueno, mejor que esté limpio de adentro, que es donde va a estar en contacto con el líquido, o en el caso del plato, con la comida. Pero el problema con los fariseos es de que ellos solamente limpiaban lo de afuera del vaso, lo de afuera del plato, y lo de adentro no. ¿Por qué, hermanos? Ellos se enfocaban solamente en lo de afuera. Porque, hermanos, lo de afuera es lo único que nosotros, como personas humanas, podemos saber si una persona está haciendo o no está haciendo. Si por alguna razón dijéramos, hermano, nadie tiene que vestirse con este color, nadie vaya a traer una camisa, nadie vaya a traer una blusa que tenga este color. Eso es fácil, ¿verdad? Verificar si la gente lo está obedeciendo o no lo está obedeciendo. Solo tenemos que observar para ver si están usando el color que dijimos o no. Pero, ¿qué tal cuando, por ejemplo, en las 10 palabras que la gente le llama los 10 mandamientos, la 10ª palabra dice: no codiciarás? ¿Yo cómo puedo saber si usted codicia o no codicia? No lo puedo ver. Si puedo ver si usted está usando una blusa blanca, una blusa celeste, una blusa rosada, eso lo puedo ver. Pero yo no puedo ver si usted tiene codicia o no en su corazón, porque eso es algo interno. Eso es lo que pasó con los fariseos, que enfatizaban tanto, en este caso, el tema de lavarse, que no se fijaban en nada más, sino que el punto era que se lave, que se lave, que se lave, que se lave. Igual era el tema con el sábado, hermano. No, en el sábado no hay que trabajar, en el sábado no hay que trabajar. Y Jesús les decía: hipócritas, porque ustedes trabajan en el sábado. No, decían ellos, no, nosotros en sábado nadie de nosotros trabaja. ¿Cómo que no? Decía el Señor. Si acaso su burro en día sábado tiene sed, ¿acaso no van, lo desatan y lo llevan al pozo para beber? ¿Lo hacen o no lo hacen? Pues trabajan en día sábado. Entonces dijo Jesús: si ustedes desatan a su burro para que vaya a beber, ¿cómo yo no iba a desatar a esta mujer que Satanás tenía atada? Porque había una mujer encorvada a quien el Señor había sanado en día sábado. Entonces dijeron: si ustedes desatan a los burros, pues yo voy a desatar a las hijas de Abraham, a las personas. Ahí está el problema, ¿verdad? Cuando uno se queda viendo lo externo, la forma de las cosas, y ya no se ve lo interno, que es lo que verdaderamente importa. Por eso es que en otra ocasión había un hombre con una mano paralítica en la sinagoga. Era sábado. Y entonces Jesús lo mandó a llamar y le dijo: hey, tú, ven para acá. Y pasó el hombre con la mano paralítica allí al frente de la sinagoga. Y todos los fariseos lo estaban viendo para ver si iba a sanar en el día de descanso, porque si lo sanaba, ellos lo iban a acusar que no cumplía con la ley de Dios. Porque esa es la palabra número 4, ¿verdad? Que había que descansar el día de reposo.
Te lo iban a acusar de estar en desobediencia contra Dios. Como Jesús ya sabía que lo querían acusar, entonces antes de sanar al hombre, les hizo una pregunta a todos los mirones que estaban ahí. Les dijo: oigan, ¿qué es lo correcto hacer en el día sábado? ¿Es correcto en el día sábado matar? ¿Es correcto en el día sábado dañar? ¿O es correcto en el día sábado salvar? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? El día sábado había sido establecido por Dios para que el hombre ese día no trabajara, sino que descansara. Entonces Pablo está preguntando, perdón, no Pablo, es Jesús. Jesús pregunta: ¿qué es lo correcto hacer en el día sábado? ¿Es correcto matar o es correcto salvar? ¿Qué es, hermano, lo que tiene más coherencia con el descanso que Dios ha dado al hombre? Es obvio, hermanos, que una persona descanse un día a la semana. A Dios, hermano, eso ¿qué le agrada? ¿Qué le agrega? Nada, a Dios no le importa, hermano. El que se beneficie es usted. Si usted descansa, entonces usted será beneficiado porque está recogiendo fuerzas. Va a poder tener mejor desempeño en su trabajo. Entonces, ¿cuál era el sentido del sábado? Beneficiar al ser humano. Entonces, a la pregunta de Jesús: ¿qué es lo correcto hacer en sábado? ¿Matar o dar vida? Lógico, ¿verdad? Que lo correcto es dar vida. Y los judíos consideraban, hermanos, la sanidad, la salud, la recuperación de la salud como una salvación. Por eso es que, si usted ha leído los evangelios, se habrá dado cuenta que en varias ocasiones, cuando Jesús sanaba a un enfermo, el Señor le decía: tu fe te ha salvado. No le decía: tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. Porque los judíos entendían ser sanado como salvación, haber sido salvado. En realidad la palabra griega, hermano, significa las dos cosas: sanar y salvar. Ahí es criterio del traductor como pone, ¿verdad? Pero fíjese, eso nos dice que aún la palabra que el Señor, o por lo menos en la cual se escribieron los evangelios, está dando la idea de que era lo mismo ser salvado que ser sanado. Entonces, a la pregunta que en ese día de reposo en la sinagoga, con el hombre con la mano paralítica en pie delante de Jesús, y que él hizo: ¿qué es lo bueno hacer en el sábado? ¿Quitar la vida o dar la vida? No le contestaron, porque era lógico, ¿verdad?, que lo coherente con el día de descanso era dar la vida. Entonces, como él vio que no le respondieron, se molestó mucho el Señor, porque vio que eran hipócritas. Y entonces le dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre extendió la mano y la parálisis desapareció y fue sanado. ¿Qué hizo Jesús? Lo salvó, le dio la vida, lo sanó. Ahí, hermano, lo querían matar. Pero ¿qué era lo que el Señor había hecho? Había llegado al fondo del mandamiento. ¿Para qué es el sábado? Es para tener el bienestar del hombre. Entonces, con mucha más razón, si este es el día para darle bienestar al hombre, ven, hombre, de la mano paralítica, que te la voy a sanar, porque eso es beneficiar al hombre. Entonces, ¿cuál era el sentido, hermano, de lavarse de los sacerdotes? Era una figura de pureza. Había que lavarse como un símbolo de que los sacerdotes estaban apartados para Dios, que llevaban una vida pura. El problema, dice el Señor, es que ustedes se quedaron lavando lo de afuera,
y no lo de adentro. Lavan lo de afuera del vaso, lavan lo de afuera del plato, enfocados en lo de afuera. Y esa hipocresía de los fariseos, hermano, es una hipocresía que es tan fácil de que se repita. Y se da en nuestros días, hermano. En nuestra iglesia hay muchas personas que son fariseos hipócritas. ¿Por qué razón? Porque solo están observando lo externo. ¿Y por qué se puso esos zapatos? ¿Y por qué se peinó así? ¿Y por qué anda ese color? ¿Y por qué no se cubrió? ¿Y por qué esto? Solo señalando las cosas externas. Están, o sea, la misma preocupación de los fariseos. Le dice el Señor: aquí lo terrible es que ustedes solo pasan lavándose las manos, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué quiso decir el Señor cuando les dijo que en sus corazones ellos estaban llenos de rapacidad? Rapaz, hermano, se le llama a las aves, como el águila, el búho, el cóndor, aunque aquí en nuestro país pues no tenemos cóndor. Pero esas son las aves rapaces, son aquellas, hermano, que toman seres vivos. En nuestro país no hay águilas propiamente dichas, ¿verdad? Tenemos algún tipo de aguiluchos que hay. Entonces, estos vienen, hermano, y por ejemplo, a los ratones, como son rapaces, estas águilas ven a kilómetros de distancia, entonces se dejan venir a velocidades tremendas, agarran al ratón y vuelven a elevarse y se lo van a comer por allá. Eso es rapacidad, arrebatar las cosas. Y pueden arrebatar ratones, pueden arrebatar conejos, pueden arrebatar serpientes y se las comen. Esa rapacidad que también la tiene el león, el tigre, la pantera y tantos otros animales, es lo que el Señor veía en ellos. Ustedes son rapaces, ustedes son capaces de quitarle, hermano, hasta el último centavo a cualquier necesitado. Preocupados, lavándose las manos, lavándose por fuera, lavando lo de afuera del vaso, lo de afuera del plato, pero por dentro llenos de maldad. Son malvados, son rapaces, son ladrones. Todo era pura apariencia. Entonces el Señor les va a indicar el camino correcto. Y así es como en el 40 les dice: necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Es Dios, ¿verdad?, el que hizo tanto lo de afuera como lo de adentro. Entonces, si Dios hizo lo de adentro y lo de afuera, entonces Dios está interesado no solo con lo de afuera, con lo de adentro también. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que debe haber una coherencia entre lo de afuera y lo de adentro. Entonces, ese es el problema, hermano, cuando uno se pone a señalar: no, bájale esa falda, la tiene muy cortita, no se ponga esos calcetines, no se ponga esos zapatos, son muy maliciosos, no, esos tacones están muy altos. Entonces, cuando usted está señalando solo aspectos externos, está descuidando lo más importante, que es el interior. Porque el que hizo lo de fuera hizo también lo de adentro. Entonces, Jesús les dice que debe haber una coherencia, cuidarlo de afuera pero cuidarlo de adentro. Y les indica el camino en el versículo 41: dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mire con lo que sale el Señor. Algo, hermano, en lo cual uno ni pensaría, ¿verdad? Porque el tema allí es de cumplir cuestiones externas religiosas o las internas. Ese es un pleito, ¿verdad, hermano?, que hubo en esa época, lo hay ahora y lo va a haber siempre, hermano, porque así es el corazón del ser humano. Pero el Señor sale hablando de algo que aparentemente no tiene nada que ver, y es el tema de ayudar a los pobres, porque está hablando de dar limosna, y la limosna es ayuda que se le da a las personas pobres. Pero uno puede preguntar: ¿y qué tiene que ver con la consagración a Dios darle ayuda a los necesitados?
Es que ese es el fondo de las cosas. Jesús se los dijo anteriormente: ustedes lavan lo de afuera, pero por dentro están llenos de rapiña. Entonces Él le dice: hagan lo contrario. En lugar de estar robando y arrebatándole a las personas, mejor de lo que tienen, den limosna, ayuden a los pobres. Y cuando lo hagan, dijo el Señor, entonces van a estar limpios. Entonces, Jesús no quiere insistir, hermanos, porque realmente no tiene sentido, ¿verdad? Usted se puede lavar las manos, puede lavar los brazos, se puede lavar los codos, puede bañarse completamente, y eso no lo hace más puro delante de Dios. Pero si usted da limosna de lo que tiene, su corazón será un corazón lleno de amor. Y entonces, por eso es que el Señor dice: si ustedes dan limosna, si ayudan a los necesitados, estarán limpios. Se laven o no se laven. Y ese era el caso de, por eso el Señor no se lavaba las manos. Pero el Señor sí ayudaba a los pobres, no solo sanándoles, no solo multiplicándoles el pan y los peces, no solo liberándoles de posesiones. También era una costumbre de que parte de el dinero que sobre todo mujeres le daban a Jesús, Él le pedía a Judas, que era el tesorero, que de vez en cuando tomara ciertas cantidades y las repartiera entre los pobres. De Jesús lo hacía. ¿Y por qué Jesús hacía eso? Porque tenía compasión de las personas, porque las amaba. Él sabía, hermanos, que repartiendo esas cantidades modestas que daba, Él sabía que no iba a resolver el problema de la pobreza en Israel, y mucho menos, hermano, en el mundo. Él sabía que no. Pero sí sabía que ese dinero podía ser un alivio para una persona, y que esa persona iba a decir: gracias a Dios. Quizás solo iba a poder comprar una o dos comidas, pero de eso a nada. Era por amor que el Señor lo hacía, por compasión, por misericordia, y eso lo hacía limpio. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que preocuparnos. No debe ser nuestro énfasis el tema de lo externo, lo que señalan los religiosos, lo que señalan los fariseos, que lo de afuera, que aquí, que allá, que siéntese así, siéntese así, camine de esta manera, peínese de este lado. Y ahí está la gente insistiendo en cosas puramente externas, las cuales a Dios no le importan. A Dios lo que le importa es que si nosotros somos capaces de tomar lo nuestro para darle a los demás, porque eso es lo que el Señor está diciendo. Él es bien específico, dice: dad limosna de lo que tenéis. De lo que tenéis. Porque usted puede decir: no, yo con todo gusto lo haría, hermano. Ay, pero si usted supiera, mire, si lo que gano solo me alcanza para pagar el agua, para pagar la luz y para un poquito de comida, ¿cómo le voy a dar a otras personas? Pero eso es lo que tú tienes. Por eso es que la gente se llena la boca y dice, por ejemplo, bueno, ¿y la iglesia por qué no ayuda a los pobres? En primer lugar, que tú no te hayas enterado es una buena noticia, ¿verdad? Porque es lo que el Señor dijo: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, si tú no sabes lo que la iglesia hace en las comunidades con la niñez, qué bueno que no te hayas dado cuenta, ni mereces saberlo. Pero Jesús no dijo: den lo que la iglesia tiene. Él dijo: den de lo que tienes. Porque es bien cómodo, ¿verdad? Deberían ayudar. Los que tienen dinero deberían dar. ¿Y tú? No, yo no tengo. Y la viuda aquella que todo su sustento lo entregó. ¿O qué aquella otra viuda en época de Elías, que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite? Entonces llegó el profeta y le dijo: mira, con esa harina y con ese aceite hazme un pan y me lo voy a comer yo.
Uno diría, qué cruel, ¿verdad? Y ese es profeta, quitándole el último bocado a la viuda y a su hijo que están muriendo de hambre, y está diciendo que preparen un pan y que él se lo va a comer. Pero ¿qué hizo la viuda? Obedeció. Y cuando obedeció, ¿qué pasó? Nunca se acabó la harina y nunca se acabó el aceite. Y comían día a día, día a día. Elías, ella, su hijo, hasta que terminaron los 3 años de sequía. El rey Acab andaba desesperado buscando en el territorio hierba para que comiera su ganado. Pero aquella viuda tenía alimento, tenía harina, tenía aceite, porque agarraba un poquito de harina para hacer pan y crecía la harina. Agarraba un poquito de aceite y ponía el tarrito, al rato ya estaba lleno el tarrito. Y así vivieron por más de 3 años. Nunca cesó, nunca terminó la harina ni el aceite, hasta que volvió la lluvia, volvieron las cosechas. Elías se fue y la viuda sobrevivió, no padeció hambre. Y sabe lo peor de todo, hermano, que esta viuda no era ni israelita, era pagana. Eso es como que si Dios hoy en día escogiera a una viuda que no es evangélica y la favorece a ella y no a todas las viudas que hay acá. Eso es lo que Jesús les dijo también en otra ocasión a los fariseos. En época de Elías muchas viudas había en Israel, pero el profeta no socorrió a ninguna, sino que a una de Sarepta, de Sidón, una pagana, una de afuera, una extranjera. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Entonces, hermanos, nuestro enfoque y nuestra preocupación debe ser la vida interior, lo de adentro del vaso, lo de adentro del plato. ¿Y cómo sabemos que estamos limpios por dentro? Ahí lo dijo el Señor: da de lo que tienes, de lo que tienes. Él no está diciendo que tienes mucho, Él no dice que eres rico y que porque eres rico debes dar. Él está diciendo, de lo que tienes, da a los necesitados. Esto, hermano, es una cosa muy personal, porque nadie le va a estar supervisando si usted da algo a los necesitados. ¿Entiende? La iglesia no anda tomando fotos, ni videos, ni espiándole para ver si usted va a ayudar es usted. Es usted quien decide dar de lo que tiene a algún necesitado. ¿Cuál necesitado? Busque usted, use la sabiduría. No le vaya a dar el bolito que le está pidiendo y lo que quiere decir es echar otro trago, ¿verdad? Eso no, tiene que ser sabio y distinguir cuáles son las necesidades reales. Pero si lo va a hacer o no lo va a hacer, nosotros, hermanos, ni nos vamos a enterar. Es usted que si lo hace, todo estará limpio en usted. Y si no lo hace, pues su corazón estará lleno de rapiña. ¿Y qué va a pasar? Que se va a enfocar en las cosas externas. Otra vez, ¿verdad? Haga aquí, haga allá. No, ahí no se siente. No, mire, no vaya a estar viendo para allá. Pura hipocresía. Que Dios nos ayude y nos enfoquemos en el interior de nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Pero antes de hacerlo, quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, yo quiero animarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y hoy pueda recibir al Señor Jesús. Esta es una experiencia interna, es del corazón. Si hay alguien que hoy necesita venir para creer en Jesús, puede ponerse en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. No es necesario que venga aquí al frente, sino que allí donde está, solo póngase en pie. Y lo que queremos es orar por usted. Queremos orar al Señor para que la gracia de Cristo le renueve, le perdone, le reconcilie.
y así usted pueda iniciar una vida nueva de entrega y de servicio al Señor. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Puede ponerse en pie. Reciba al Señor. Venga, que hoy es el día adecuado, hoy es el día indicado para recibir al Señor. También quiero invitar, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, también hoy es el momento para hacerlo. Puede ponerse en pie si usted se ha alejado del Señor, pero necesita reconciliarse. Póngase en pie. No basta con lo exterior, es por dentro que tenemos que estar limpios. Es por dentro que tenemos que tener pureza, y no es el agua la que nos va a purificar internamente. El agua es buena para lavarse las manos, para bañarse, pero eso no puede limpiar su corazón. Es solo la sangre de Cristo la que limpia su ser interno. ¿Quiere hoy reconciliarse o recibir al Señor por primera vez? Póngase en pie. Hágalo ahora mismo, porque vamos a orar en este momento. ¿Hay alguien que lo hace? A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que ore con nosotros y reciba al Señor en este momento. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es para nosotros una fuente de vida, de conocimiento, y por ella entendemos tus caminos, que tú lo que deseas es una concordancia entre lo de afuera y lo de adentro. Ayúdanos para que sigamos tu consejo de cómo ser limpios, que no nos apoyemos en nuestros puntos de vista, sino más bien que nos enfoquemos en obedecerte y seguir la recomendación que diste. Ayúdanos para que en nosotros haya honestidad y que seamos de corazón sensible, para poder, Señor, mostrarnos misericordiosos con los necesitados. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.